proceder, por favor. Muy buenos días, honorable Corte, público presente. Mi nombre es Viviana Kristisevich, soy directora del CEGIL y estoy acompañada en la mesa de mis colegas, el experto en libertad de expresión Edison Lanza y Ángela Caro de la FLIP de Colombia. En el día de hoy enfocaremos nuestra presentación en una de las preguntas de mayor consecuencia que realizaron Chile y Colombia a este tribunal en la opinión consultiva. Ella consiste en requerir que determine el alcance del derecho de acceso a la información y las obligaciones sobre producción de información y transparencia activa frente a la emergencia climática. La pregunta se formula tanto en relación con el derecho al medio ambiente sano como respecto a la protección de los derechos a la vida e integridad personal afectados por dicha emergencia. Y eso se hace a la luz de la Convención Americana, los acuerdos de Escazú, de París y otros tratados y fuentes de derecho internacional. La pregunta es de gran trascendencia porque la producción y disponibilidad de información ambiental cumple un papel fundamental para garantizar el derecho a participar en las decisiones respecto al medio ambiente, también para advertir sobre riesgos y prevenir daños, garantizando así una amplia gama de derechos que están amenazados frente a la emergencia climática. La producción de información oportuna, fiable, consistente, actualizada, transparente, accesible, es indispensable para la gestión y la política pública en materia ambiental, pero también sirve para determinar la política alimentaria, de salud, de protección de la vida, de protección en contra del desplazamiento forzado frente a las consecuencias de la emergencia climática. A su vez, el acceso a la información fomenta la rendición de cuentas, que es muy importante a la hora de asegurar reparaciones adecuadas por las pérdidas y daños sufridos. Para responder a la pregunta formulada en este tema, vamos a abordar tres cuestiones fundamentales: el alcance de la obligación de producción de información vinculada a la emergencia climática. Vamos a hacer una propuesta de categorías mínimas de información para dar contenido a esta obligación de transparencia activa en el contexto de la emergencia climática. Y en tercer lugar, vamos a tratar la obligación de diseminar información a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad, ilustrando su alcance en relación a la defensa de la Amazonía y el papel de la prensa. Ahora bien, dar contenido al alcance del derecho a la información imprescindible para dar respuesta a la opinión consultiva en el contexto de la emergencia climática requiere que esta Corte apele a las normas interamericanas, a una serie de tratados, a su jurisprudencia, a una malla de acuerdos y normas internacionales especializadas relativas al medio ambiente y al cambio climático y otras fuentes del derecho internacional. Ese ejercicio interpretativo que integre y sopese estas diversas fuentes es lo que le permitirá a la Corte hacer una contribución realmente diferenciada, brindando elementos claves para el perfeccionamiento de los sistemas de información necesarios para responder adecuadamente a la emergencia climática. Paso la palabra a Edison Lanza. Muy buenas tardes, honorables juezas y jueces de la Corte Interamericana. Muchas gracias por el espacio. Como decía Viviana, a partir de la jurisprudencia de la Corte, en particular, recordamos que este tribunal fue el primero en reconocer el derecho de acceso a la información pública a nivel internacional, a nivel global, y dotarlo de contenido a partir del caso Claude Reyes versus Chile, y a partir de allí unos sucesivos y trascendentes y relevantes casos, Campo Algodonero, Sales Pimientas, Gómez Luna, entre otros, construyeron sobre las obligaciones no solo de proveer información en poder del Estado, sino también de sistematizar y producir información que está justamente vinculada a la protección de los derechos humanos, la investigación de graves violaciones a los derechos humanos y la justamente posibilidad de hacer efectivos otros derechos. Por lo tanto, ese es un punto de partida que nos parece fundamental para abordar esta obligación de construir, en lo que entendemos nosotros, verdaderos sistemas de información ambiental que incluyan información relevante para los distintos actores y para enfrentar la emergencia climática. Un primer estándar que sugerimos a la Corte es que la información que los Estados deben generar respecto a la emergencia climática ha de ser fiable, consistente, transparente, clara y comprensible, y el acceso a la misma efectivo, oportuno y asequible. A partir de revisitar sus estándares anteriores,
reforzar estas cuestiones nos parece clave. En particular porque hay una necesaria ejercicio de integración con una malla de acuerdos, tratados, incluso normas de soft law. Nosotros adjuntamos un cuadro con más de 40 instrumentos referidos a la crisis ambiental. Por supuesto, los principales, Acuerdo de París, Acuerdo de Escazú, el Compromiso Global sobre Metano, las pautas de Bali, de PNUMA, las pautas del Grupo de Trabajo del Protocolo de San Salvador, y en particular un concepto que nos parece clave a la hora de interpretar y de emitir esta opinión. El Acuerdo de París, por primera vez, en el artículo 13, establece un marco de transparencia reforzado. Lo denomina así y establece una serie de informaciones que tienen que ofrecer los estados, además de sus contribuciones voluntarias, para dar cuenta del alcance y el cumplimiento de las metas. También hicimos un ejercicio que puede ayudar a la Corte a realizar una suerte de taxonomía que agrupe en algunas categorías que nos parece de mayor relevancia estas obligaciones de transparencia que creemos los estados tienen frente a la emergencia climática por lo antedicho. Voy a enumerar los titulares. En primer lugar, creemos que es necesario que los estados provean información clave para la respuesta a la emergencia climática con perspectiva de derechos humanos. Esto está establecido tanto en Escazú, en el Compromiso Metano, en Bali, en el Acuerdo de Cooperación Ambiental, y algunos ítems dentro de esta categoría tienen que ver con las zonas de especial interés para la protección de los derechos humanos, zonas protegidas de riesgo y críticas para medir los impactos a los biomas vinculados digamos, a esta emergencia, como glaciares, bosque amazónico, arrecifes. Obviamente las emisiones de gases de efecto invernadero y las contribuciones nacionales de manera suficiente, desagregada y permanente. Las emisiones de metano y otros gases supercontaminantes, las mediciones de calidad de aire o carbono negro, emergencias ambientales, por supuesto, porque en este sentido es clave la alerta temprana, los sistemas de alerta temprana frente a las amenazas inminentes que la estamos viendo en nuestra región, como se mencionó en varias oportunidades, ahora aquí mismo en Brasil, en Río Grande, para que las personas puedan actuar de manera preventiva. Una segunda categoría tiene que ver con la información sobre políticas públicas en materia de emergencia climática, el diseño y ejecución de la política ambiental, la situación de las personas defensoras del ambiente, que de acuerdo a Escazú son justamente quienes deben tener una prevención y protección especial en su actividad, y las medidas que se toman para garantizarlas, pueblos y territorios indígenas. Y la tercera categoría tiene que ver con la información sobre el impacto diferenciado de la emergencia en grupos de situación de vulnerabilidad, mujeres, pueblos indígenas, comunidades campesinas, poblaciones afrodescendientes, niños, niñas y personas con discapacidad. Finalmente, y para las preguntas, tal vez nos gustaría ahondar sobre las limitaciones estrictas al acceso a la información en materia ambiental y cómo juegan las nuevas tecnologías para la provisión de información. Paso la palabra a Ángela. Muy buenas tardes, jueces y juezas. Frente a esta obligación de producción y difusión de información, voy a hacer una reflexión en torno al monitoreo de lo que ocurre en la Amazonía, un bioma integrado y transfronterizo de impacto significativo en la crisis ambiental. La emergencia climática trasciende fronteras, exigiendo producción y difusión conjunta de información ambiental relevante a nivel subregional, regional y mundial. Ahora bien, en materia de difusión y acceso a información, el periodismo juega un papel fundamental para garantizar los derechos de poblaciones en situación de vulnerabilidad y combatir la desinformación en materia ambiental, frente a lo cual los estados tienen la obligación de garantizar condiciones habilitantes para el ejercicio del trabajo periodístico. Esto se materializa con la producción y divulgación de información clara, entregada de manera oportuna y accesible desde un enfoque pluricultural para el periodismo local, así como la protección frente a la violencia que ataca a la prensa. Desde la FLIP de Colombia y Abragi de Brasil, hemos identificado que el periodismo local en la Amazonía se encuentra en crisis. La producción de información local para la ciudadanía es casi que inexistente y se encuentra en peligro inminente.
La violencia hacia la prensa local tiene un aumento y en la práctica el acceso a información estatal continúa siendo un desafío para los y las periodistas. Hoy la Amazonía requiere un periodismo de urgencia, en el que hablar, actuar y denunciar no sea un asunto de vida o muerte. Un periodismo que pueda salvaguardar la Amazonía y asegurar que la ciudadanía reciba información cada vez más completa y precisa. A través de la Secretaría hemos hecho entrega de este informe para que cada uno pueda detallar los hallazgos que realizamos en este informe. Para concluir, esperamos que la Corte, en el marco de la opinión consultiva, integre en su jurisprudencia las obligaciones reforzadas en materia de acceso a información sobre la emergencia climática consagradas en los distintos tratados internacionales, acogiendo las categorías de información mínima relacionada con la emergencia climática que los estados deben producir y publicar, y la diseminación de información acerca de los efectos diferenciados y desproporcionados del cambio climático en poblaciones en situación de vulnerabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos a Viviana Krsticevic de CEGIL, a Ángela Daniela Caro de BFLIP, a Edison Lanza por su participación en esta audiencia. Una segunda pregunta para Edison Lanza, que fue relator especial de la CIDH sobre libertad de expresión, y Viviana Krsticevic, tiene que ver con la cuestión de el sistema de información ambiental. Ustedes lo definieron así, le pusieron ese nombre. La necesidad de tener un verdadero sistema de información ambiental. Nos ofrecieron algunas pautas, estándares, etc. ¿Cómo opera un sistema de información ambiental con las herramientas que tenemos, con las que debiéramos desarrollar, y cómo convive con la revolución tecnológica de la información, que ha sido vehículo más que nada de desinformación? Y también con fenómenos que hemos visto en los cuales los estados también consideran de interés suprimir ciertos tipos de información, porque quizás consideran que interfieren con la paz social, etc. Y hay un montón de conflictos que se van tejiendo. Ustedes creo que también hablaron de limitaciones estrictas. ¿Podría desarrollar brevemente eso? Muchas gracias por la pregunta y muy pertinente. En primer lugar, por el espacio que teníamos, una de las cuestiones que queríamos levantar es que la necesidad de que los estados provean información de manera clara, veraz, oportuna y asequible, tiene que ver justamente con el combate a la desinformación, porque en general la desinformación proviene de fuentes anónimas por intereses económicos, políticos o de diferente tipo, y uno de los remedios, digamos, es tener buena producción de información sobre temas ambientales y buena difusión de información. En cuanto el conocimiento, por ejemplo, de los paneles científicos y demás, es muy importante para combatir la desinformación. En segundo lugar, uno de los pilares, digamos, de Escazú, que justamente seguramente la Corte integre en esta opinión consultiva al derecho interamericano, tiene que ver con los tres pilares, ¿no?, procedimentales: acceso a la información, acceso a la justicia, participación pública y acceso a la justicia. Entonces, también para lo que se venía hablando antes, es muy importante desarrollar estas obligaciones de información, este sistema de información, para poder luego participar en las decisiones, las personas, los colectivos y demás, y también para acceder a información que permita el litigio estratégico en estas cuestiones. En cuanto a la supresión de información, por supuesto, esta Corte y el sistema interamericano tienen una jurisprudencia muy robusta, de las más robustas a nivel internacional, en cuanto a la prohibición de censura previa y los condicionamientos que digamos, puedan de alguna manera limitar la difusión y circulación de información. Y esto está vinculado a lo que hablaba mi colega sobre la protección del periodismo, la protección de defensores de derechos humanos, que muchas veces son quienes justamente diseminan esto. Queríamos también saludar a la Corte por el reciente caso Barahona, en el caso versus Chile, que tiene que ver justamente con el primer asunto donde
definen la información sobre el ambiente como información de alto interés público y su difusión por parte, en este caso, un defensor de derechos humanos, protegida respecto a la criminalización. Pero lo podemos ver esto respecto a otras amenazas y, por supuesto, la censura está incluida en ello. En cuanto al sistema de información ambiental, nosotros, digamos, toda la taxonomía que proponemos tiene que ver con los acuerdos internacionales que los estados de la región han, digamos, suscrito o han ratificado si se trata de tratados, y con las guías y las mejores prácticas en la materia. Eso en nuestra presentación escrita está muy detallado, incluso con una larga lista. Por lo tanto, no hay nada, digamos, que nosotros hayamos generado como de doctrina o de avance o de idea siquiera, sino que ordena todo lo que ya los estados tienen que realizar. Por supuesto, para eso hay que hacer una vinculación con la cooperación y la solidaridad internacional. Creemos que, como tantas otras cuestiones de la mitigación y adaptación, los sistemas de información también tienen que ser desarrollados por estados que tienen, como los estados nuestros, con capacidades limitadas, con los gobiernos subnacionales, y para eso se requiere asistencia técnica de los organismos internacionales, cooperación internacional, en fin, un apoyo, digamos, que no dependa únicamente de los recursos hoy existentes, aunque, repetimos, es una obligación jurídica de los estados. Y respecto a las limitaciones, allí la Corte yo creo que tiene una oportunidad, digamos, ustedes conocen y deben haber tenido a consideración litigios donde, por razones de seguridad nacional, por razones de información confidencial vinculado a empresas y demás, los estados muchas veces niegan información que no está disponible respecto a emprendimientos concretos, que pueden tener impactos ambientales muy importantes, ¿no? Y en este sentido, creemos que en esta opinión consultiva se podría, digamos, insistir en algo que se ha dicho en los principios generales, pero que creo que respecto a la emergencia climática, los estados tienen que tener definiciones concretas sobre lo que es reservado y confidencial, muy estrictas, y aplicar un estricto test de daño vinculado a la emergencia ambiental y los riesgos que supone para poder reservar una información, ¿verdad?, que es solicitada por una comunidad, el público y demás. No sé si... Quizás lo único que podría añadir es que una buena parte de la construcción que nosotros le proponemos a la Corte se erige en la propia jurisprudencia de la Corte de obligaciones reforzadas de protección de derecho, de respeto de derecho y de reparación. Y que la Corte ya tiene toda una serie de test que no solo la llevan a establecer responsabilidades en casos concretos, sino también a determinar algunas medidas estructurales de respuesta para la garantía, para la prevención y para la precaución. Nosotros entendemos que esa lectura integrada de estas obligaciones y de la jurisprudencia interamericana y de otros documentos interamericanos como la Carta Democrática, la Carta Social, la Convención sobre Adultos Mayores, que hablan acerca de estos vínculos y esa necesidad de protección del medio ambiente y también en algunas de la necesidad de responder a la emergencia climática, sumada a el reconocimiento de los riesgos y del camino y de las medidas de debida diligencia que hay que tomar para responder adecuadamente a la emergencia climática, que están plasmados en parte en Escazú y en parte en otras convenciones medioambientales, nos permiten generar una serie de parámetros de transparencia activa que no vienen descolgadas de las ideas de personas solamente que de buena voluntad estamos trabajando y repensando estos temas, sino que se erigen en esta serie de desarrollos y de acuerdos y de consensos que tienen un anclaje científico y político de alto nivel. Y creemos que esto es muy importante porque sin esa información es difícil que los estados puedan tomar las medidas que son necesarias, por ejemplo, para disminuir los gases de efecto invernadero y proteger los sumideros de carbono y proteger a las comunidades. Si uno no sabe dónde está parado, si uno no sabe la cantidad de metano, por ejemplo, que está emitiendo, siendo una de las herramientas más eficaces para bajar la temperatura
del planeta no va a poder tomar las medidas porque no sabe, no tiene esa línea de base y no tiene esa manera de tener los indicadores necesarios para avanzar. Entonces nosotros propusimos una taxonomía, creemos que hay mucho para desarrollar y mucho para debatir y esperamos que ustedes puedan retomar parte de esas cuestiones. Y también al experto Edison Lanza, que nos están diciendo de pues, esta propuesta, ¿no?, de la integración de toda la información, sistema de información ambiental, a través de esto que nos están señalando y cómo los datos, por ejemplo, sobre salud pública, condiciones de vivienda, educación, cómo pueden mejorar pues, las estrategias para la mitigación y adaptación climática, ¿no?, toda esta información, ¿no? ¿Y existen o conocen buenas prácticas de esta información ambiental integrada con datos sociales, por ejemplo, que haya mejorado la efectividad de las políticas públicas? O sea, ¿existe en la región o en otra parte donde la Corte pueda ver esta mirada integral? Y ahí nosotros compartimos primero algunas guías, como en el caso del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que ha trabajado, digamos, el desarrollo de la información ambiental y cuáles son los indicadores que deben adecuarse. También revisábamos los indicadores del Protocolo de San Salvador, que tienen, digamos, una serie, digamos, de ejes transversales que refieren justamente a la necesidad del cumplimiento de derechos sociales y de distinto tipo, vinculado también a la información, o sea que en cuanto al marco teórico respecto a esto es posible. Luego entendemos que allí que también los gobiernos nacionales y los gobiernos subnacionales que están en los territorios tienen que construir estos sistemas. Hay una práctica que tiene justamente el PNUMA, el Programa de Naciones Unidas del Medio Ambiente, de apoyar estado de situación del ambiente, o GEO, como se le denomina, GEO a nivel nacional o GEO a nivel subnacional. Esto, sin duda, nosotros no lo desconocemos, tiene desafíos importantes porque son metodologías complejas, requieren una serie de mecanismos de metodologías y de apoyo técnico para desarrollar cuáles son las presiones, cuál es el estado, cuáles son los datos disponibles, integrar los datos estadísticos de los países y bueno, ahí tenemos una serie, digamos, de experiencias en los últimos años. De hecho, me consta que el Programa de Naciones Unidas del Medio Ambiente está actualizando esta metodología, que no es una metodología sencilla, y por supuesto integrar esto en plataformas disponibles, ¿no? Veíamos alguna experiencia en el caso de Chile, alguna experiencia adicional incipiente en el caso de Colombia, pero por supuesto que nos falta mucho en la región para tenerlo y esta opinión consultiva puede ayudar a ordenar estas cuestiones. Luego hay un aspecto que nosotros desarrollamos sobre el final de la MICUS que tiene que ver con la participación público-privada en los datos sobre la cuestión ambiental. Hoy hay observatorios públicos y privados del ambiente y del clima, información satelital disponible, y ahí creo que la Corte puede plantear una primera cuestión referida a la disponibilidad, digamos, en abierto de estos datos, cuando se trata obviamente de riesgos climáticos graves, porque bueno, los privados no tienen la misma obligación de proporcionar información que construyen y que producen, en general cuando lo hacen como parte de su actividad comercial, por decirlo de alguna manera, pero nosotros entendemos que para, por ejemplo, cuantificar los gases de efecto invernadero y cuáles son los puntos rojos y demás, hemos visto ejemplos, el Observatorio Europeo, el Observatorio, la NARA de Estados Unidos, Metsul, ayer veíamos aquí en el Río Grande do Sul, o sea, y son muchos, algunos públicos y otros privados, y por lo tanto ahí hay una cuestión para ver sobre obligación de cooperar en materia de datos y de ponerlos a disposición.
Y nosotros no estamos proponiendo un sistema, un modelo único. Lo que estamos proponiendo es que tiene que haber un sistema, o sea, que tiene que haber una integración de la información que tenga las consideraciones científicas y que tenga una serie de categorías en cuenta y que tenga niveles de accesibilidad importante para los operadores a nivel subnacional, a nivel nacional, por parte de la Administración de Justicia, por parte de las comunidades afectadas, que responda a una serie de categorías fundamentales, como la Corte lo ha hecho en otras situaciones en las que pide que exista un sistema de información, por ejemplo, sobre protección de personas defensoras, con una serie de parámetros, pero esos sistemas van a responder necesariamente a las condiciones específicas de cada uno de los países de la región. Pero los elementos que planteamos, que además se debe completar con principios de igualdad, precaución y otros, son elementos básicos que no deberían estar ausentes de ningún tipo de sistema, como por ejemplo saber cómo es el estado del medio ambiente en el país, dónde están las zonas de riesgo, dónde están los sumideros de carbono y cuáles son los gases que se están emitiendo, cuáles son las poblaciones que están en riesgo, cuáles son las políticas públicas y las leyes, si hay denuncias, si hay contratos, si hay desechos tóxicos, si hay zonas vulnerables. Todo esto es parte estructural de algunos de los elementos fundamentales de este sistema. Eso se podría complementar en mucha mayor medida con otros elementos, pero bueno, hemos tratado de incluir un mínimo de algunos de los elementos articuladores que tienen que ver con las cuestiones estructurales, con cuestiones que tienen que ver más con el desarrollo de políticas públicas y luego con diseminación de información, como 3 ejes fundamentales para la elaboración de sistemas. Y reconocemos que los sistemas además no solo tienen que ser nacionales, sino que tiene que haber sistemas regionales, y eso ha sido levantado tanto por los espacios subnacionales como en algunas de las problemáticas como deforestación, pueblos indígenas, personas defensoras. Se ha destacado la necesidad de que haya políticas, información integrada para abordar lo que son problemas complejos y conjuntos de biomas o de subregión. Muy bien, muchas gracias.